Diálogo con Ernesto López. ¿Qué avances ha tenido el tema de la cultura de la integración y cómo ha sido asimilada desde que tú promueves este concepto con actores estratégicos del país? Bueno, muchas gracias Ernesto nuevamente. El avance, como siempre en estas cosas, es lento, así debe ser, pero de manera sólida. Voy a poner una figura que me parece que puede ayudar a la gente cada vez más a comprender de qué se trata. Es como que aquí tenemos una ciudad y aquí tenemos otra ciudad. Y nosotros estamos ayudando, todos los que participan, todos los que participamos a construir este puente de la integración. Entonces, por ahora, este puente está lleno de andamios. ¿Se entiende, no? Lo que es la palabra andamios. Estamos mucho empujando, empujando, sosteniendo la cantidad de gente que va pasando. Puede reemplazar la construcción que debe hacer cada uno en esto, que es fundamental, personas, instituciones de uno y otro ámbito. Ilvana, en la política pública, ¿tu proyecto es un acto aislado de la... No, es fundamental que se convierta esto en política pública, si no, habrá servido de muy poco. Si el gobierno, si los gobernantes, si los políticos no promueven esta integración de su pueblo, de una y otra ciudad, de una y otra sociedad que son parte de este Salvador, de este país, de poco habrá valido todos estos esfuerzos tremendos que se vienen haciendo entre escuelas, comunidades, universidades, empresas, y que ya han cambiado su mirada, sus conceptos, su forma de concebir este desarrollo, y que lo vienen ejerciendo ya desde hace muchos años. Confieso que este término integración es parte del vocablo político en nuestro país, ¿no? O para cualquier político. Está muy bien eso que usted dice. Los conceptos hay que comprenderlos y no llenarlos. Y no estigmatizarlo, ¿no? No. Con esto no estoy pretendiendo estigmatizarlo, ¿no? Pero por ejemplo, usted que me ha invitado desde hace tantos años y que ha escuchado tanto, nosotros proponemos que se profundice la conceptualización de todos estos conceptos, porque unos, por ejemplo, inclusión, no es lo mismo inclusión que integración. Hay diferencias fundamentales. No es lo mismo ayuda que desarrollo, no es lo mismo humanismo que humanitarismo, no es lo mismo programas de prevención que programas de desarrollo y programas de salida de la pobreza. Todo eso, si no se comprende realmente, no es una cuestión o una discusión semántica, sino que esos conceptos deben ser muy sólidos para construir pilares, porque a partir de esa conceptualización y esa comprensión es como se construye. A ver, me pareció muy interesante el símil que pusiste. Rector, el concepto de integración socialmente es profundo, ¿no? Bueno, yo diría que cualquier esfuerzo que se haga en la vía de incluir a aquellos jóvenes que han estado marginados del progreso, que han estado marginados de cualquier esperanza de superación, es un esfuerzo que debe ser aplaudido y apoyado también por las instituciones de gobierno y por las instituciones del Estado. Y cuando hablamos de las instituciones del Estado, nos referimos a todos, ¿no? A todos y todas. No es una responsabilidad exclusiva ni de los empresarios, mucho menos una responsabilidad exclusiva de los gobernantes. Pero coincido con lo que plantea Alejandro en el sentido de que esto debe ser una política pública. Así como se tiene hoy en día el uniforme y el vaso de leche para los estudiantes, que para muchos es un despilfarro, es decir, para aquellos que no anduvieron descalzos, para aquellos que no anduvieron con los pantalones rotos, para aquellos que tenían que mandárseles a hacer el uniforme y de la misma tela el uniforme, el bolsoncito para llevar los cuadernos, y ese mismo uniforme servía para ir hasta la fiesta, ¿no? Y digo esto con propiedad, porque yo vengo de una zona rural, una zona muy empobrecida en aquellos tiempos. Entonces, para muchos, el invertir en que los estudiantes, los jóvenes, los niños puedan ir a la escuela es un despilfarro. Y muchos podrán interpretar también el que darles becas por parte del gobierno, a estudiantes para que puedan cursar una carrera universitaria, puede ser interpretado también como un despilfarro. Yo creería que con ese tipo de mentalidades no vamos a salir adelante. Invertir en educación es la mejor inversión. Y si los políticos supieran, o si los empresarios también supieran que la mejor inversión es la educación, invertirían al menos por negocio en la educación. Y lamentablemente no tenemos esa cultura solidaria
esa cultura de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones empobrecidas y sobre todo de los jóvenes, que son no el futuro, sino el presente de nuestra querida patria. Pero sino mostrar otra perspectiva, creo yo. Nosotros, bueno, constantemente, nosotros tenemos varios programas en los que apoyamos jóvenes y constantemente recibimos como la queja de los jóvenes de que siempre aparecen en los medios de comunicación arrestados, asesinados, es decir, estigmatizados. Claro. Y hay muy poco esfuerzo para mostrar quiénes son generadores de cambio al interior de ciertas comunidades. Y esto tú lo puedes ver en proyectos como el de Alejandro. O sea, tú vas a una comunidad y claro, encontrás escenarios difíciles, pero encontrás esfuerzos particulares y sobre todo entender dinámicas particulares. No es lo mismo decir, bueno, estos muchachos viven en una comunidad súper difícil, entonces el transporte de una empresa no los puede ir a dejar ahí porque es muy peligroso. Eso ya les limita una oportunidad. Pero además, si querés incluirlo en el sistema, ocurren cosas terribles como que no están preparados. Es decir, un muchacho que tuvo una educación básica pobre o muy baja, va a llegar con muchas deficiencias a una universidad y nosotros no estamos valorando eso. Es decir, hay esfuerzos para becar a jóvenes, por ejemplo, pero llegan a la universidad, se topan con un nivel académico muy por encima del que ellos conocen, se asustan y se retiran. Eso por un lado. Entonces tenemos que ayudarlos, pero ayudarlos y apoyarlos en el proceso de incorporación a una universidad, por ejemplo. Igual si lo vas a insertar en el mercado laboral. No es fácil que un muchacho de una comunidad que nunca salió de su entorno por un tema de pandillas o por un tema de falta de recursos, quiera entrar a trabajar si no le enseñas cómo es el otro mundo, como dice Alejandro. Entonces, creo que es importante en ambas vías comunicar sobre un proyecto que te puede generar cambios, pero de una manera en la que tenés que pensarlo diferente, no con la ayuda tradicional, ni asistencial, ni de becas per se, pero además enseñarle a estos muchachos que ellos pueden generar otro tipo de productividad para la sociedad. Pero para eso necesitas que lo acompañes. Es como que necesitemos saldar deudas que no saldamos de ellos chiquitos. Entiendo que la experiencia de ustedes es muy similar a la que experimentamos la mayoría de comunicadores, que entendemos los dos tipos de país que tenemos que hacía referencia Alejandro. Sobre todo cuando encuentras a una juventud con una energía muy parecida a como cuando amanece el día, aparece el sol. Irnos un poquito para atrás y empezar esta respuesta con un hombre que para mí fue me permitió conocer profundamente algo que me marcó, que fue Paulo Freire, un pedagogo brasileño fallecido en el año 96, 97. Yo ya no lo conocía a él porque cuando él había fallecido cuando lo empecé a leer. Y Paulo Freire decía, no es para los otros ni por los otros, sino es con los otros. Cuando yo escucho permanentemente decir y centralizar y focalizar el tema, que el futuro solo son los jóvenes, da la sensación, primero, totalmente errónea, que dejamos a todos los demás atrás y es imposible trabajar con los jóvenes sin la participación del resto de la sociedad. Porque si no, esto indefectiblemente nos va a llevar, de manera equivocada, a trabajar por los jóvenes. Y ahí hay un doble error que no podemos asumir, porque nos estamos desresponsabilizando, digo, como seres humanos y como instituciones, de un trabajo que nos involucra, en donde somos fundamentales, para donde también los jóvenes alcancen el desarrollo de país. Entonces, allí es donde vienen las instituciones. Las instituciones no deben pensar que solo están trabajando para los jóvenes, sino que la institución universidad, por ejemplo, solamente para tomar un ejemplo, debe empezar a oxigenarse de manera distinta, debe empezar a entender que si no se forma sus docentes y sus alumnos y su planta administrativa y el que realiza la proyección social de manera distinta, sino empieza a comprender que es una institución fundamental para la integración del país, para la integración de esos jóvenes, para la integración de esa escuela,
para la integración de esa comunidad y sobre todo para la integración de esa misma universidad, que debe estar mucho más cercana y formarse con la realidad del país, que son todos estos aspectos, pero ellos también, es imposible construir. Esto, por una cuestión de simpleza y de economía mental, nosotros tendemos a simplificar todas estas dinámicas y siempre pensamos que es para los jóvenes y por los jóvenes. Y no es el único problema que tiene el país, los jóvenes. El problema radica fundamentalmente en la desintegración que se ha construido en el país durante tantas décadas. Ese es el mal que hay que combatir y no se puede solo pensar en los jóvenes, ni mucho menos tampoco adjudicar a que los jóvenes son sinónimo de la violencia o de las pandillas. ¿Y cómo se construye eso desde tu proyecto? ¿Cómo logras silvanar todo ese tipo de, digamos, de actos y omisiones que históricamente el país ha tenido? Bueno, primero, el primer paso para todo esto es que se entienda, se comprenda de qué se trata la integración y que no la puede hacer ninguna fundación, ni ninguna persona, ni ningún papa, ni ningún político, sino que es la misma universidad, por ejemplo, en donde tiene que comprender, participar, comprometerse con esta construcción. Sus alumnos tienen que participar, por ejemplo, realizando actividades en las comunidades y recibiendo a los jóvenes de esas escuelas. Nosotros provocamos un encuentro, una integración entre la universidad y la escuela y la comunidad. Por ejemplo, mañana hay una reunión, esta es una de las tantas actividades que se realizan. Mañana a la 1:30 de la tarde, en la Universidad Modular Abierta, hay una reunión entre docentes de las distintas universidades con alumnos de distintas escuelas del país. ¿Qué hacen allí? Bueno, empiezan a reconocer las fortalezas, las debilidades, empiezan a construir proyectos pero de integración. ¿Cuáles son los problemas que existen en la escuela? ¿Cuáles son los problemas que existen en la universidad? ¿Cuáles son las dificultades que atraviesan los alumnos? ¿Por qué se ha creado una relación antinatural entre una escuela y una universidad cuando debió haber sucedido todo lo contrario? ¿Por qué hablamos que necesitamos reconvertir esas relaciones antinaturales en relaciones naturales? ¿Por qué hablamos de convertir esto en política pública? La escuela y la universidad tienen que ser dos instituciones absolutamente hermanadas y trabajando juntos por la continuidad académica. ¿Cómo construir y facilitar que el joven verdaderamente tenga esa oportunidad de crecimiento? Alejandro acaba de plantear un elemento fundamental. Normalmente en las universidades tenemos un sistema de beca que premia los conocimientos previos que trae el estudiante, es decir, premia la excelencia del estudiante, pero no premia, o mejor dicho, no le da oportunidad a aquel que nunca la tuvo, aquel que se vio obligado a sacar su primaria, secundaria, incluso su bachillerato en la escuelita del cantón, en la escuelita del pueblo, en donde, y esto no es un secreto, el sistema educativo nuestro es un sistema educativo, como yo siempre lo he dicho en otros escenarios, que está enfermo. Entonces, el mismo profesor que da ciencias sociales, el que da matemáticas, el que da física, el que da química, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la formación que reciben los estudiantes que se formaron allá en el cantón, en el pueblecito, sacaron su bachillerato, es completamente distinta a la formación que tienen los bachilleres en colegios de renombre, para no mencionarlos, acá en San Salvador, por ejemplo. Y entonces, cuando se otorgan las becas, nosotros como Universidad de Salvador tenemos un sistema de becas y se otorgan a la excelencia. Es decir, el estudiante tiene que rendir o tiene que llevar un promedio de notas X, ¿verdad? Y además tiene que rendir y mantener ese promedio de notas, y además le obligamos a cursar todas las materias que el pensum le otorga en cada ciclo. Diálogo con Ernesto López.